Es fuerte. No, pero quiero decir que ese espíritu, como no lo tengo muy en cuenta, como en el sentido de que me enojo por ese pecado, ¿no? Entonces me toma y me atormenta ese pecado. Y no puedo orar a veces, pero por ahí estoy pensando, yo cuando hablamos de ese pecado que hablamos a veces nosotros, me enojo, ¿vio? Y me toma la mente y después tengo que andar pidiendo perdón, y le digo, perdóname el rechazo a eso, y toma la mente y tengo que pedir perdón sí o sí. Razonamiento y todo. Y dice, vemos nosotros que en ese caso nosotros veo que a veces es más fácil, te dice, yo sé que tengo dos naturalezas, todos aceptamos, que hay dos poderes en nosotros, que bueno, que hay pecado y todo, pero cuando nos dice, parece nos suena mal cuando nosotros, que nos dice que estamos endemoniados, estamos locos, ¿entendés? Pero nuestra naturaleza es una locura, al rechazar la corrección, a no querer limpiar el mismo, creemos que vamos a ganar a Dios. Y ahí mismo nos entregamos a Satanás. Y eso es una locura. Estamos endemoniados, no creemos a Dios. Estamos locos porque estamos fuera de sí. Porque creemos que nosotros vamos a andar bien así. Y vemos nosotros acá, dice Jesús, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y proclamándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había ganado gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguna había podido ser curado, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y lo que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a su pie, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino una de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no me moleste más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y a
y al padre y la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y su padre estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Vemos acá también encontramos el Señor mientras que estaba en la tierra cómo hacía milagros. Y ya mostrando ya que Él en la cruz va a hacer ese milagro. Pero ahí por la fe, está mostrando por la fe. Porque Él presentó la fe, cuando viniese la fe, dice, ya no estamos más bajo ayo, dice, en Gálatas. Y ahí va a tener vida la fe. Entonces Él ya estaba mostrando en estos cuadros lo que el Señor va a curar las almas de la humanidad, y también está sanando también la enfermedad mientras tanto, para que crea la gente. Entonces dice, cuando volvió Jesús, recibió la multitud con gozo, porque todas le esperaban. Vemos nosotros que la gente estaba tan desesperada, estaba esperando a Jesús, porque había mucha gente, antes de morir Cristo, había mucha gente desesperada, y así también ahora hay mucha gente desesperada. Nosotros nos vemos nada más, esperando, a veces espera nada más mal, ellos esperan buscando, vio que hay imágenes, esperando, vio que les sane, esperando, vio que les sane los hechiceros, y hay mucha gente, vio que mucha multitud que esperaba de Dios, pero no sabe cómo ese que estaba en el estanque 38 años y no hay quien le metiese. Sí, también hay mucha multitud, por ejemplo, no hay quien le predique, entonces no hay quien le metiese la vida de Cristo, no hay quien le hable de Cristo, le instruya de Cristo. Entonces, ¿cómo va a creer? Y está postrado todo el tiempo así enfermo su alma, porque la enfermedad viene todo de la incredulidad del pecado mismo. Y entonces en esos tiempos dice que gozoso, dice, porque todos le esperaban. Y nosotros vemos en aquellos tiempos, se ve que había rodeado mucha gente por el Señor Jesús, mucho creía. Y también nosotros acá, por ejemplo, hay mucho que necesita, pero como no hay instrumento, entonces al no humillar, al no limpiar, no hay instrumento. Entonces no podemos hablar de Dios. No puede hacer un milagro por causa de nosotros el Señor. Ni nosotros hacemos curar nuestra alma, porque tal vez no tenemos enfermedad así como esta mujer, como este hijo de Cairo, pero nosotros sabemos que nuestra alma está llena de sufrimiento, pero nosotros mismos no estamos esperando de Dios. Él nos habla a nosotros, y en la palabra mismo dice que Él es Dios que medicina. Si nosotros creemos esta palabra, va a ser medicina, va a curar nuestra alma, y después también la sanidad natural, y después todos los sufrimientos que nosotros tenemos. Y dice, entonces vino un varón llamado Jairo, dice, que era principal de la sinagoga, postrándose en los pies de Jesús,
le rogaba que entrase en su casa. Vemos Jairo vio que creyó y le rogaba que entrase en su casa. Y el Señor quiere entrar también en nuestra casa, pero Él quiere que, ¿y cómo vamos a rogar? Reconociendo que Él tiene poder, pidiendo perdón de esa incredulidad. Entonces, porque necesitaba, Dios que dice, porque tenía una hija única, dice, de 12 años, y estaba muriendo. Entonces, a veces el Señor quiere libertar a nosotros primeramente, y después quiere libertar también a lo que está rodeado de nosotros. Primeramente de esa incredulidad, de esa angustia, de ese sufrimiento, de esa vida miserable que llevamos por nuestra incredulidad. La incredulidad, al no creer a Dios, vio que mucho atraso, el Señor no puede, atrasamos la obra del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero acá dice, Él rogaba que entre en su casa. Entonces nosotros tenemos que rogar, pero muchas veces nosotros podemos hacer la oración del fariseo, pedimos, pero la humillación, esa es la manera de rogar en la cruz, reconociendo tu vieja creación que no cree que Dios te está hablando. Por eso esa palabra te va a sanar. Ahí Dios quiere entrar en tu alma, en tu mente, esa es la casa, el cual vosotros somos la casa de Él, dice. Y entonces, trajeron, ¿cuánto sale? 402 pesos. Y dice, le rogaba que entrase en su casa. Y así nosotros la oración, nosotros tenemos que hacer la oración del publicano, reconociendo nuestra vieja creación, reconociendo que estamos endemoniados, que estamos, que Satanás, todo ese demonio, es todo lo que nosotros sentimos, la enfermedad, la miseria, pasiones, todo, esos son los demonios. Y entonces, acá vemos que habla de la enfermedad, que está muriéndose esa niña. Y a veces nuestro hijo está sufriendo también, nos vemos nosotros por nuestra incredulidad el sufrimiento de nuestro hijo. Ni mi hijo está bien, decimos, pero no sabemos su alma cómo está. Ni vemos, porque no vemos nosotros mismos tampoco. Y por eso es necesario escuchar la palabra y cada momento rogar a Dios que entrase en nuestra casa, que tome nuestra mente en fe, gozo, paz, alegría, porque la casa es nuestra alma, nuestra mente, ahí se quiere entronar, quiere tomar poder, quiere habitar ahí, pero nosotros nuestra mente está ocupando más en las cosas naturales, en afán, turbaciones, codicia, avaricia. Estamos totalmente fuera del Señor. Y acá vemos la necesidad que tenía este hombre y le rogaba al Señor. Y nosotros nuestra tendencia es que cuando vemos muy mal muriendo a algunos de nuestros ser queridos o nosotros, ahí nomás queremos clamar al Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestra tendencia así. Pero en esa desesperación, ahí tenemos que pedir perdón al Señor. Y ahí está patente en nosotros esa incredulidad, es imposible, nos desesperamos, viene para ese espíritu de muerte. Y ahí tenemos que humillarnos al Señor. Y muchas veces no queremos reconocer la enfermedad, por ejemplo, no queremos reconocer que he pecado, como ayer leí de David. David decía, nada es sano en mi carne por causa de mi locura. Nosotros el sufrimiento que sentimos por nosotros, ese tormento, ese dolor, a veces hasta el hueso, dolor de cabeza, ese es nuestro pecado. Como me estaba diciendo Edu, que le duele la cabeza, le duele, veo que
todo. Entonces, esa es la incredulidad. Y entonces al no creer, porque dice la palabra, por su llaga fuimos curados. Y nosotros no creemos en el sacrificio de Cristo, decimos que creemos. Y tiene que venir a nosotros porque aún ni ahí buscamos. Solamente cuando nos desesperamos, ahí podemos orar. Pero mientras que está bien, aún a veces no estamos, Dios, que torciendo todo de dolor, ni aún ahí otros quieren que ore por nosotros y nosotros nos ponemos a orar. Ahí es el momento que tenemos que orar. Ese dolor que tenemos, ese espíritu de hechicería que estamos endemoniados, que estamos poseídos, todo trabajo de hechicería, Señor, perdóname porque Cristo es paz, gozo y alegría y descanso, pero nosotros estamos llenos de dolor. Y vemos nosotros a David, dice, nada es sano en mi carne, por causa de mi locura, por causa de mi pecado, me encorvo. Encorvo y me humillo. Ahí tienes que humillar tu incredulidad, que no cree que esta mujer, por ejemplo, ella vio que le tocó, dice, al Señor, porque él creía que el Señor le va a curarle de esa enfermedad. Y entonces así nosotros tocamos el manto del Señor, tocamos la vestidura del Señor, la fe mismo es, tocamos esa fe por medio de escuchar la palabra y por medio de humillarnos. Ahí tocamos la vestidura, ahí tocamos el manto del Señor, esa fe mismo. Después el gozo, paz, alegría, ahí te va a dar descanso, tocamos. Pero es necesario que estemos humillándonos, hacer la oración del publicano, no la oración del fariseo. Y a veces ni la oración del fariseo hacemos. No queremos abrir nuestra boca. Y veo que cuesta a nosotros de poner a orar. Si sabes bien, estamos torciendo de dolor de cabeza, de sufrimiento, a veces nos duele todos los huesos, está lleno de nervios, ira, y estamos torciéndose y no clamamos al Señor, siendo que tenemos la libertad de clamar a Dios. Vení, mi amor. Podemos, en libertad, el Señor no te va a cobrar. A Lucas. No va a cobrar, el Señor nos da regalo a nosotros, el perdón. Y nosotros ni ese queremos, Dios, que cuando estamos, todos los días a veces estamos sufriendo ese dolor de cabeza, otro está sufriendo, veo que otra enfermedad, como esta mujer, al no conocer la palabra de Dios. Él estaba, ¿cuántos años estaba enfermo? Tenía plata, gastaba, dice, primero va al médico, gastaba todo su dinero y no le podía curar. Y así a veces nosotros, la enfermedad del alma no puede curar los médicos. Nuestra tendencia es de querer más a los médicos y enseguida vio que ir a los médicos, primeramente vio que a buscar, en vez de estar orando y humillando de esa incredulidad, que Dios te pueda curar. Esa es nuestra tendencia. No queremos tocar el manto del Señor. Y el manto del Señor es la fe. Si tocamos esa fe, cuando nosotros pedimos perdón, es necesario estar en la presencia de Dios, escuchando la palabra, pidiendo perdón, y ahí veo que va a tocar el manto del Señor, la vestidura, la fe, gozo, paz, alegría, descanso, te va a sanar. Y vemos que había mucha, acá estaba casi muriendo esta criatura. Y el padre, ahí también hay una enseñanza, que ahí el padre se humilló, no la niña. Por eso lo que tiene hijo, por ejemplo, tiene que humillarse cuando tus hijos están enfermos, ahí se tiene que humillar el padre.
Y porque es por eso que nosotros veo que en muchas partes encontramos que pide tal la madre que es el hijo. Entonces nosotros tenemos que humillar porque por nuestra causa está Dios tocando esta enfermedad. Y tenemos que humillar de esa incredulidad que nosotros a veces oramos así nomás y queremos que Dios sane a nuestro hijo. Pero nosotros, acá Cairo, él se humilló, se postró ante Dios. Él abrió su casa a Dios. Él abrió su mente para que habite en él. Entonces, y él Dios reconocía todo. Él se postraba ante Dios por su hija. Entonces, así nos deja la enseñanza a nosotros, esta cosa para que nosotros también nos encontramos, por ejemplo, en una situación, lo que tiene hijos, tiene que humillarse, vio que por su hijo se tiene que humillarse, que por su causa, por su incredulidad, le prefiere llevar al médico. Y esta mujer, por ejemplo, al no saber la palabra, tenía también, dice, pero una mujer que padecía, dice en el 43, flujo de sangre, desde hacía 12 años, y que había gastado el médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curado. Y a veces veo que preferimos perder tiempo y gastar todo, por todos lados, y en vez de pedir perdón al Señor, en vez de pedir esa incredulidad que tenemos, imposible para nosotros que Dios cure a nuestros hijos, a nosotros. Y esa es la incredulidad, Dios, que si Él te puede, tu alma está enferma, por eso está enfermo tu cuerpo también. Toda la enfermedad es satánica, demonio es lo que posee por nosotros, en cada parte de nuestro cuerpo para inutilizar. Pero por nuestra incredulidad, Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír de la palabra, por eso tenemos que escuchar la palabra y pedir perdón de esa incredulidad. La miseria, la destrucción del matrimonio, toda incredulidad, en pasiones, sexo, vicio, esas pasiones a veces que tenemos, no creemos, Dios está advirtiendo que es pecado la pasión, el sexo, concubinato, sexo antes del matrimonio, después del matrimonio con otro, y esa es una enfermedad, es un espíritu, un demonio que te está tomando. Si sabes bien, si vos no te humillas de eso, nadie te puede guardar de eso, te va a destruir Satanás. Por eso tenemos que humillarnos mucho. Tal vez uno no está enfermo, vio que de enfermedad de flujo ni nada, no está muriéndose, pero está muy fuerte el sexo, porque después de ese pecado viene la enfermedad, viene la muerte antes de tiempo, viene la locura. Dios nos puede proteger porque nosotros no creemos la palabra de Dios, que es pecado, la pasión y sexo antes del matrimonio con lo impío, todo. Y tenemos que humillarnos de esa cosa, y por nuestra incredulidad, ¿sí? Buscamos otra forma la salida. Muchas veces alguno, si está enfermo, se va al médico y no sabe qué es lo que ya tiene una raíz. Por ejemplo, se va al médico para curar y no cree que por sus pasiones que ha cometido en su juventud ha dejado montones de pecados, pasiones, vicios, cuánto pecado hay en nosotros, y hay incredulidad. Y nosotros, en vez de humillarnos de ese principio de nuestro pecado, ¿por qué viene la enfermedad? Porque ya por la incredulidad no creemos y hemos atropellado nuestra conciencia. ¿Cuánto tiempo estamos en el sepulcro como un impío? Estamos, Dios, que endemoniados, con sexo, con vicio,
Y nosotros por la incredulidad cedemos, pero después va a venir la enfermedad natural de eso. A veces algunos se enloquecen, fuera de sí, y no cree. A veces la revelación viene y no cree, y seguí haciendo lo que vos querés. Esa es la incredulidad. Está hablando el Señor, cree que del instrumento nada más. Cree que el instrumento no te quiere y por eso te persigue. Hay malicia. Pero eso ya estamos amontonando por nuestra incredulidad y después viene la enfermedad. Porque esto no fue que uno enfermo así nomás. Viene un principio, por la incredulidad permitimos mucho pecado. Permitimos mucho pecado y destruimos la obra del Señor, hacemos ni aún tenemos temor, el Señor nos está hablando, no creemos la palabra, hay una incredulidad, no queremos el perdón de Dios, no, ni aún todavía hasta que nos caemos en una enfermedad incurable, no queremos entregarse, queremos seguir nomás en nuestra locura, en la pasión y sexo. Después tiene que llegar primero una enfermedad incurable y ahí recién a veces pedimos perdón, pero ya nos arruina a nosotros. Y algunos ya no tiene tiempo de pedir sino muere. Y acá esta mujer se ve que tenía 12 años, dice, hasta 12 años, dice, desde hacía 12 años y que había gastado en médico, cuando ya la enfermedad viene por causa del pecado, por la incredulidad mismo, amontonamos mucho pecado. Después no hay médico, no hay medicina que te va a curar. ¿Qué sabemos nosotros ahora? Hay tanta enfermedad, hay sida, hay cáncer, tanta enfermedad andando por ahí, fuera de la presencia de Dios. Nosotros mismos nos alejamos porque nos agarra incredulidad, enojo, ira, porque corrige, porque prohíbe de nosotros Dios que no hagamos lo que hagamos. Queremos andar demasiado como queremos, en la pasión, en el sexo, en el vicio. Queremos andar por aquí, por allá, por la incredulidad. Y después viene la consecuencia, puede venir enfermedad, puede venir accidente, puede venir locura y muchas cosas. Y después ya veo que ni hay oportunidad a veces ya de pedir perdón. Por eso dice, si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Pedí al Señor perdón de esa incredulidad. No tengo temor de ti, Señor. Hay pasión y sexo, hay vicio en mí, hay enojo, ira por la corrección, Señor. No quiero, Señor, ser corregida. Quiero andar como quiero, porque no tengo incredulidad. Hay mucha malicia. Parece que es nada más de hombre esa palabra. No me toca, Señor. No me quebranta. Está endurecido mi alma, Señor. Perdóname nada más. Y entonces, después veo que viene la destrucción a nosotros como esta mujer. Pero esta mujer, al último, creyó al Señor y le dice en el 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante el flujo, dice, detuvo el flujo de su sangre. Vemos acá, tal vez ahora no tiene flujo de sangre ni nada, pero ese flujo de sangre también es el pecado, ese tormento que tenés porque te has alejado de Dios. Porque tu mente tal vez está todavía acá, pero hay muchas pasiones, hay mucho vicio, hay mucho enojo, ira. Y entonces puede llegar a una enfermedad incurable y ahí vaya a buscar al médico, aunque tenga plata. Ya cuando el Señor se aleja de nosotros, el Señor permite que Satanás te juegue. Ahí ya no hay remedio, solamente Dios puede curar a nosotros, como esta mujer, ni su dinero ni nada le curó.
Como nosotros mismos sabemos que acá había muchos jóvenes muertos, creo que como mi sobrino mismo, yo tengo 2 hermanos muertos por la desobediencia, tengo una tía muerta de cáncer, y también nosotros vemos el marido de Loida también a los 33 años, se murió, cáncer, 33 años, sí, jovencito. Sí, que por la enfermedad que tenía y por el pecado que tenía era parecido más grande. Sabía de mundo. Por ejemplo, yo pensé que tenía más, porque venía así con el bastón. Y sí, porque la enfermedad. No, pero digo la cara, qué sé yo, y sí, lo que pasa es que nosotros, ustedes por ejemplo ya le conoce cuando ya estaba muy enfermo, cuando ya venía en silla de ruedas, después venía ya... Y Loida, no sé yo que... poquito más grande. Bueno, eso no interesa. Acá lo que interesa es que vemos nosotros, ve que lo que acá interesa es que nosotros vemos como ejemplo a muchos jóvenes por su pecado. Él, por ejemplo, 5 años antes ya revelaba el Señor que le va a agarrar cáncer por su desobediencia. Y seguía andando con mujeres y mujeres y mujeres, y él no esperaba, y un día menos pensado, le dolía nada más el hueso, y se fue y al médico, y salió de ese cáncer en el hueso, que es mieloma. Y ahí nomás vio que comía así, ya el médico ya sabía que es para muerte eso. Y 1 año y medio siguió otra vez viviendo, internado, salió, y ni aún de cáncer, todo cáncer, y esa es enfermedad incurable que nosotros, que a veces queremos solucionar, pero eso se tiene que arrancar de raíz por su incredulidad. Él no se humillaba antes ya, porque siendo hijo de Dios, no se humillaba, no tiene temor de Dios y andaba en sus pasiones como Él quiere. Y después vio la enfermedad. Entonces, así también cuando el Señor nos abandona a nosotros por nuestra incredulidad, por eso cuando escuchamos la voz del Señor, es porque el Señor no te dice, seguí así como estás, como quiera, yo te voy a sanar, yo te voy a guardar. No. Él cuando saca la presencia tuya de ti porque no te quiere humillar, hay mucha incredulidad en ti, te burla de la cosa de Dios, toma muy livianamente y no te toca la palabra y no te está humillando. Te va a venir, pero ya tiene esa enfermedad que viene, ya tiene raíz, porque ha andado, por la incredulidad ha andado en sexo, ha andado en droga, ha andado, que en distintas clases de pecado, burlándose del Señor, lejos del Señor, no quiere escuchar mala palabra, no quiere ser reprendido, te viene malicia, mucho pecado ahí se amontonó ya, y tiene raíz ya, de raíz tenemos que arrancar. Y entonces, dice, acá dice, entonces Jesús dijo, dice en el 45, ¿quién es el que me ha tocado? Él sabe bien lo que le cree. Ahí en la multitud, él sabía. Así también todo nuestro pensamiento sabe. Si nosotros vamos a creer, si quién vio que se va a humillar, quién va a pedir perdón, antes ya sabe. Pero él pregunta nomás acá, ¿quién me ha tocado? Dice. Y negando todo, dijo Pedro, y lo que con él estaba, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Dice otra vez el Señor. Y a veces nosotros ni creemos, dice Pedro, dice, no, la multitud te aprieta.
no cree que pueda creer una alma. Entre la multitud siempre hay una alma que pueda creer, tiene mucha necesidad. Y entonces no cree que va a creer esa persona. Dice, la multitud te ha apretado. Hay mucha incredulidad porque nos vemos, hay mucha crueldad, maldad mismo en nosotros. No vemos la necesidad de cada uno. Y nosotros no hablamos de Dios cuando Cristo andaba predicando y mostrando su poder. Y ahora nosotros la misma manera nosotros tiene que usar porque somos embajadores. Y Dios puede rogar a través de nosotros, mostrar el pecado del hombre y mostrar esa incredulidad del hombre. Porque el hombre necesita creer. Y vemos nosotros, Él dice, no te ha apretado nada más, no te toca. Y el Señor sabe. Y nosotros somos tan incrédulos, no creemos que uno pueda creer entre la multitud. Hay necesidad. Y esta mujer ya ha andado por todas partes, se ve, y su dinero no le sirvió nada. Y a veces veo que en esta tenemos que llegar primero, veo que en enfermedades, postramiento, en esa enfermedad incurable, para tocar el borde del manto del Señor, para creer, para pedir perdón, para postrar ante Él, para tocar esa fe, pero ya tiene eso mucho raíces, ya viene de la misma incredulidad cuando te habla, cuando te está advirtiendo del pecado, no querés, que no cree la palabra de Dios y hace como vos querés, viví como vos querés, es el resultado que vos has andado mucho tiempo en el pecado porque no crees la palabra de Dios y atropellaste, hacer lo que vos querés otra vez. Sabiendo bien que el Señor destruyó todo ya la vieja creación, destruyó toda pasión y vicio, destruyó ya todo codicia, avaricia, todo enojo, ira, ya destruyó todo, pero nosotros siempre echamos la culpa a Dios. El hombre peca y después se enoja contra Dios. Y vemos ahí algunos, acá entre la multitud tocó ella, pero a veces entre la multitud veo que ya no hay tiempo, se muere todo. No creyó, no llegó a tocar el manto del Señor, no llegó ya a despertar porque es muy dura, ya no cree más. Nos vemos acá, Pedro mismo le dice, te aprieta nada más, no te toca el borde de tu vestido, no cree nadie, no cree nadie, si no te aprieta nada más, te parece nomás que te cree. No creemos mismo a Cristo que pueda, veo que Él está viendo, Él está probando nada más acá a ellos. Y Pedro le dice, nadie te toca, le dice, te aprieta la multitud, le dice. Y hay mucha incredulidad en nosotros, veo que no creemos que alguno puede creer a Dios entre la multitud. Y ya directamente nosotros no predicamos esta palabra, directamente nosotros no hablamos de Dios. Y dice acá, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no le había quedado oculta, ya ahí la mujer dice que ya sabe que Cristo le está viendo, que Él está creciendo, porque ya viene la fe, se está humillando ya, y dice, porque Jesús, alguien me ha tocado, dice otra vez, y porque quiere que confiese, está preguntando así el Señor, porque quiere que confiese lo que le ha pasado, quiere que confiese que Él lo que tocó, que creyó. Señor, perdóname mi incredulidad, y ahí va a tocar, ahí va a creer, y ahí va a ser sanado. Y así vio que la mujer ya sintió la presencia de Dios ahí. Y ella declaró ahí, dice, entonces cuando la mujer vio,
que no había quedado oculta, porque él ya siente ya la fe, y ya también acá dice vino templando y postrándose, vemos también postrándose, humillándose a su pie, le declaró delante de todo el pueblo porque causa había tocado y cómo al instante había sido sanado. Pero vemos nosotros, ella también se humilló, se postró para sanarlo. No es que así nomás que le sanó. No es así nomás que le sanó. Él también vio que se postró, se humilló, reconoció que tal motivo por la incredulidad mismo le vino esa enfermedad. Y habrá declarado también, vio que mucho pecado hay, porque no ha creído ya antes. Se ha agravado ese pecado, esa enfermedad. Por eso la enfermedad es pecado. Ya vio que pecado amontonado que tenemos por nuestra incredulidad, no tenemos temor de Dios. Y vivimos como nosotros queremos. Y vemos acá y dice, declaró delante de todo el pueblo, porque aún le había tocado, y cómo al instante había sido sanado. Y alguno ni su testimonio no quiere contar lo que el Señor le había hecho, lo que el Señor le ha sanado de tantas cosas. No quiere contar, como también leemos ayer, le dice, quiere quedar con el Señor, pero le dice, anda a contar primero todo lo que te ha acontecido, le dice. Y el Señor también quiere que nosotros contemos cómo el Señor vio de qué sufrimiento nos ha sacado. Quiere que le hablemos también de Él, qué es lo que hace Él, que Él perdona, que Él liberta. Pero tenemos que postrarnos nosotros primero, libertad de esa incredulidad, y ahí vamos a ser sanados, y ahí podemos hablar del poder de Dios. ¿Qué lo que ha sacado? Tal vez uno no es enfermedad, todavía. Hay otro vio sufrimiento del alma, hay otro vio que la enfermedad, y hay otro miseria, y hoy otro droga que no podía salir, vicio. Otro sexo que no podía salir, le lleva una vida miserable, porque el sexo nos lleva en una vida miserable, porque, por ejemplo, siempre veo que el hombre, por ejemplo, que es muy mujeriego, que tiene mucho sexo, después siempre se termina con cualquier mujer, la mujer más inútil. O con un hombre. O con un hombre se termina. Porque después de ser, le gusta a la mujer, le gusta el hombre. Porque después vio que como Satanás tiene su instrumento, entonces, Satanás tiene su instrumento, entonces permite la hechicería y puede volver travesti. Y la mujer puede volver, vio que lesbiana. Y a veces nosotros, vio que no creemos esas cosas por nuestra incredulidad. Pero Satanás también tiene su instrumento. Nosotros por eso no tenemos que tener confianza en sí mismos, dice. Nosotros no teniendo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. Si vos estás creyendo la palabra, te estás creyendo vos misma que a vos nunca va a ser travesti o lesbiana, o te va a venir una enfermedad. Cualquier momento te saca, o va a llegar en una locura en extremo y va a andar como ciruja, o va a andar como el hombre que va a caer a casarse con una mujer, vio que tiene un montón de hijos, casada, vio que no es delicada, anda por aquí, por allá, y la mujer después también puede andar por aquí, por allá, no sirve para nada, todo es risa, tiene un hijo por de ahí, por allá, anda como un animal depravada por todos lados. ¿Y cuántas se escucha con su hermano mismo que anda? Otro anda con su papá, con su padrastro, anda.
Y todas esas cosas se escuchan. Ya depravaciones total. Y vamos a decir que no vamos a caer en eso. Sí que vamos a caer porque Satanás tiene su instrumento. Son los hechiceros. Y nosotros si no creemos esta palabra de entrada, no pedimos perdón, no podemos creer y sin incredulidad. Y seguimos haciendo lo que queremos. Andamos, Dios, que en sexo, con uno, con otro, o con uno solo primero y después andamos con otro y con otro. Ya no hay delicadeza tanto al hombre, a la mujer. Venga lo que venga, no. Y así, el Señor, yo que hoy está advirtiendo, yo que esa incredulidad que nosotros tenemos que humillarnos mucho. Si hoy escuchamos esta voz del Señor, no endurezcáis, empecemos a humillar esa incredulidad para tener temor, porque por la incredulidad la palabra no hay temor. Seguimos haciendo lo que queremos. Al hombre podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. Dios ve todos nuestros pensamientos, ve Dios todo lo que nosotros hacemos, a nuestros movimientos, todo sabe nuestras intenciones. Pero Dios revela también después, revela otra vez después que nosotros, dice algunos, revela su pecado, saca, no hay nada encubierta, dice. Dios revela antes de caer a juicio o después de caer en castigo. Y entonces revela. Y entonces, bueno, el hombre, Dios ciertamente ora, pide por esa persona, pero la persona se tiene que humillar. Y si no se humilla, no puede hacer nada. Entonces, si sabe todo lo que nosotros hacemos, Dios, delante de Dios está desnudo y abierto a nuestro pecado. Nosotros por nuestra incredulidad siempre queremos engañar al hombre. Y a Dios que está mirando todo, y Dios vos lo que necesitas es de Dios que te guarde. Y sin embargo ni cree la existencia de Dios, y mucha incredulidad en nosotros.